Y bueno, ha sido una semana caótica para el vaivén la semana pasada. Sin lugar a dudas, Decíamos, José Luis. Ante todo, el sábado, bienvenido. un saludo con mucho gusto y saludar contigo a la gente que amablemente nos ve y nos escucha. Y tal como lo hemos estado señalando y hemos dado puntual seguimiento a esto que yo creo que será un verdadero proyecto para sacar adelante la política pública de transporte en el estado de Yucatán. Yo creo que los números y las cifras que se dieron el pasado 30 de abril no son nada halagüeños, pero hubo algunos temas que yo creo que sí son importantes y que no se va a poder dar la vuelta a las responsabilidades de los nuevos directores o de la nueva planta directiva que está en la Agencia del Transporte de Yucatán. ¿Y por qué digo esto? Las cosas se tienen que hacer bajo una planeación, no se pueden hacer a tontas y a locas. Las cosas no se pueden hacer de alguna manera sin tener viables las cargas financieras, porque finalmente estamos hablando del dinero de todos. Pero otra cosa muy importante, José Luis, es esto que se antoja incluso como algo contradictorio, pero tendrá que resolverse por parte de la Agencia de Transporte de Yucatán, en donde cómo eficientar el servicio, pero sin dejar la modernidad y mucho menos estas nuevas facilidades que se le da a las personas que utilizan el transporte público en el estado de Yucatán y particularmente en la ciudad de Mérida en cuanto a las comodidades del propio servicio. Y esto se tendrá que ir viendo de la mano directamente con los propios concesionarios. Pero un punto yo creo que sí es importante destacar, que en todo acto hay responsables y tampoco se puede decir que esto ya pasó, sino que al final de cuentas tendrá que haber un responsable, porque hoy estamos hablando de pérdidas millonarias y fue muy enfático el propio director Jacinto Sosa en señalar que fue algo que estuvo de alguna manera dirigido para beneficiar a algunas personas. Bueno, ¿quiénes son esas personas? ¿Quiénes Mira, están siendo beneficiados? Y en última instancia, si se liberará toda la fuerza del Estado, principalmente para hacer esas averiguaciones y tener responsables. es muy importante tomar decisiones, Sí, sin lugar a porque dudas, mira, José Luis. nos está costando mucho el poder incorporar, por ejemplo, 72 nuevas rutas que están pendientes por echar a andar. Todos los camiones que están Mientras pendientes, esto ¿no? ocurre, en los encierros hay 20 o 30 unidades nuevas que no están funcionando donde deberían estar funcionando. En Ya cada se una de esas están rutas. pagando deudas contraídas por ese tipo de unidades que mandaron de China, que mandaron de Volvo, de Mercedes, de donde hayan venido, ya se están pagando, pero no están sirviendo. El Frente Único de Trabajadores del Volante tiene 45 unidades mini vaivén para las rutas nocturnas que ya las están pagando y no están funcionando en la calle. Y uno diría, bueno, ¿y por qué no las sueltan? Porque soltar implica que la agencia del transporte tenga que pagar por cada kilómetro recorrido. Me Es correcto. parece que hoy no tiene el recurso para poder echar a andar. Por eso decía, es importante que don Jacinto Sosa, que ya tiene conocimiento del caso, con esta mano castigue si quiere castigar y con esta otra opere, porque de lo contrario, pues nos vamos a quedar esperando. Justo, yo creo que aquí el peligro está en la demora. Y la demora puede hacer que esta problemática y esta falta de decisión vaya generando imagínese usted, un globo que todos los días se infla un poco más hasta el momento en el que estalle. Y esto sería lamentable particularmente para los usuarios del Porque te transporte está del hablando estado de de un Yucatán, quebranto de 1.800 millones, que no es una cosa menor, José y Luis. que además es el costo del IETRAM. Fíjate nada más. Por ejemplo, ¿no? Ya nos Entonces, están anunciando que el IETRAM va a sufrir modificaciones imagínese usted, 1.800 millones en círculos. cada año. Pero a lo que yo voy es más o menos estos préstamos que se hicieron también para otras obras importantes en el estado de Yucatán. Bueno, acá hay una pérdida de 1.800 millones de pesos. No conozco de fondo la realidad de estos números, pero si el director de transporte los está diciendo, pues tiene los elementos para justificarlo y verdaderamente probarlo. Me hubiera gustado que ese día Jacinto dijera, bueno, mira, aquí hay quebranto, aquí hay problemas, pero con esta mano tenemos que empezar a agilizar permisos, trámites y todo lo demás para poder funcionar. Porque si van a hacer cambios, es el momento. Y otra cosa, no mandar a los diputados a decir que es un proyecto fallido. Ese es un error. Este proyecto fue aprobado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su Sí, sin momento, lugar a dudas. por los diputados de Morena, del PAN y de todos lados. Hay que ver para dónde se escupe.
Mira, José Luis, yo creo que de fondo es importante el hecho de tomar con mucha seriedad la importancia de tener un proyecto que es importante para muchos ciudadanos. ¿Y por qué digo esto? Porque al final de cuentas estos ciudadanos son los que están calificando todos los días el servicio de transporte que se está dando. Desde un punto de vista político, José Luis, los políticos juegan al olvido, a la amnesia. Y es evidentemente para muchos que cuando tú les presentas incluso sus propias declaraciones, esas mismas se desdicen incluso de lo que dijeron hace 6 meses o hace un año. Lamentablemente, pocas personas le dan seguimiento. La fuente periodística, la fuente de los opinadores, están pendientes de lo que están diciendo los propios políticos, pero hoy no podemos permitirnos caer en esa idea en donde aquí no sucede nada, porque yo creo que uno de los elementos principalísimos en el estado de Yucatán y particularmente para Mérida es el tema de la movilidad. El tema de salud lo es sin lugar a dudas, el tema de la educación, pero la movilidad es no otra cosa más que las venas que permiten que las personas vayan a cumplir con sus compromisos, con sus horarios, con su trabajo, y esto de manera cotidiana. Estamos hablando de una ciudad que ya no duerme, no es la Mérida de hace 30 o 40 años en donde todo mundo podía llegar a su punto, al punto de reunión de otras maneras. Aquí es importante tener esas rutas. Si algo se hizo mal y hubo un responsable, no se puede tirar la piedra y esconder la mano. Claro. Si hubo un responsable, que ese responsable pues se haga cargo de los hierros que haya cometido. Yo esperaría que esta semana ya se comiencen a tomar acciones. El informe fue el día 30. Sí, ¿cómo no? Se está haciendo una auditoría. Bueno, independientemente del resultado de la auditoría, si hay que meter al bote a Cotasec o llamar a cuentas a Mauricio Vila, no sé qué se les vaya a ocurrir, pero esto no se puede parar. Porque por otro lado... se tiene que trabajar, por ejemplo, si el IETRAM ya no les gusta, porque no es funcional, porque no opera bien, porque hay justificantes para poder 1.800 millones, porque secuestró vialidades. Que tomen una decisión. Que se tome una decisión. Y por otro lado, yo creo que por parte de aquellas personas que estuvieron a favor de este proyecto, no ha salido uno solo a defenderlo. No ha salido uno solo a señalar con mucha claridad, oye, esto que se está diciendo no es correcto. No, lo dijo Álvaro Cetina. Pero de manera muy escueta. Y a nombre de su propio partido, que es una cortina de humo, etcétera. Y faltó precisar a Jacinto, hay que decirlo, sí, dónde se encontró el dinero. Porque el IETRAM tiene varias oficinas, ¿eh? Sí, ¿cómo la no? principal en La Plancha, pero tiene una en el sur, un simulador, y tiene otra oficina donde operaba junto con el gobernador por acá. ¿Dónde puedes dejar 760,000 pesos ahí tirados, botados? ¿En qué parte? Y que nadie se dé cuenta. Yo creo que al final de cuentas estas decisiones tienen que venir ya. Estas decisiones tendrán que ser finalmente apreciadas por los propios usuarios y al final, José Luis, tener un sistema de transporte decente para el estado de Yucatán. Aquel que acusas hoy es parte de tu partido político. Por ejemplo, ¿no? Rafael Hernández Cotasec ya trae la casaca guinda en el estado de Quintana Roo. Ni más ni menos. Ya es parte de la Cuarta Transformación. Y siendo parte de la Cuarta Transformación, te conviertes en un objeto venerable. Pues al menos que estará libre, y lo digo como pregunta de los cuestionamientos que se pudiera tener, de los cuestionamientos protegido que pudiera tener. Esa es una de las preguntas que habrá que ver, porque al final de cuentas, insisto. O vas a echar al fuego al que manejaba el equipo de cómputo. No, yo creo que al final, José Luis, estas decisiones son tomadas hasta el más alto nivel y estas decisiones tienen que venir acompañadas con claridades. No podemos quedarnos con aquello que un exgobernador del estado, tú recordarás, que dijo que iba a luchar ferozmente contra la corrupción y que finalmente en 6 años no hizo absolutamente nada. Y fue feroz. ¿Y fue feroz? Siempre feroz. Sí, así dicen. Oye, porque el tema de que las tarjetas se vendían y que por eso era el dinero de los 750,000, pues ahí también pueden venderse concesiones y no lo sabemos. Pues es parte de concesiones la falta de taxis, de mototaxis, de minitaxis, de rutas
X o J. Mira, los pocos organismos autónomos que queden después de estas transformaciones que se están haciendo, porque no olvidemos que la agencia no ha cambiado en cuanto a su estructura orgánica, sigue siendo un organismo autónomo, tendrán que ser ejemplo de transparencia, tendrán que ser ejemplo de cumplimiento de la nueva Ley General de Transparencia, José Luis, y que permita a los propios usuarios poder claramente hacer una radiografía del propio órgano autónomo a partir del cumplimiento de sus obligaciones en materia de transparencia, porque justo hay que decirlo, hasta hace algunas 2, 3 semanas, sus portales de transparencia daban mucho que decir. Porque muchas de las cosas que se exhiben es porque quieres cambiarlas para cambiar de proveedor. Y ese sería un grave error. Yo creo que al final, José Luis, todos los Grave error, contratos... ¿a qué me refiero? Si alguien te cobraba una renta como esa del CETRAM en la salida Motul, ahora quieren que otro te cobre la misma renta o más. Pero es que no se trata de cambiar de amo para seguir siendo CAN. Que se tendría que negociar, yo creo, porque al final de cuentas, insisto, las acusaciones que se virtieron el 30 de abril fueron acusaciones graves y creo que es importante que se llegue a fondo. No se puede decir que una política pública tenga como beneficiario intereses particulares y eso es algo que nos debe de llamar poderosamente la atención, porque si ha sucedido, tiene que dejar de suceder. Y bueno, hasta las últimas consecuencias, pero dando resultados. Sin Gracias, lugar a dudas, Aldri. no hay que olvidar una mano haciendo lo que generando derecho. justicia, ¿no? Haciendo el cumplimiento de la ley, y por otro lado la negociación con los propios actores para tener en cuenta al principal beneficiario de todo esto, José Luis, que es el usuario del servicio público. Va por delante. Muchas gracias y buena tarde. Muchas gracias, José Luis.